Vamos a iniciar nuestra plática de hoy. Cambio en el debate. Tenemos la grata presencia de dos universitarios, el ingeniero Antonio Canedo Flores, jubilado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y tenemos también como invitado al doctor Guillermo Vargas Uribe, catedrático actualmente de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana. Y hoy el tema resulta interesante y al mismo tiempo preocupante. ¿Qué tanto el Estado nacional, el Estado de Michoacán, han venido cumpliendo con su responsabilidad en el campo de la seguridad, y también qué tanto está hoy en sospecha, en duda, la gobernabilidad en el Estado de Michoacán? ¿Quién empieza, ingeniero? Sí, cómo no. Sí. El último ensayo de estrategia federal para atender el asunto de la inseguridad pública en el Estado nos ha dado indicios de que el asunto localmente tiene una faceta que es la más lacerante y la más reveladora, pero también hay una dimensión externa, esto en virtud de que el asunto del narcotráfico es un asunto inscrito ya en la geopolítica y nuestro país incursiona cada vez aceleradamente a incrustarse a través de una visión neoliberal de la economía, pues en este contexto del mercado mundial. Y el mercado mundial de las drogas, bueno, pues determina muchos fenómenos internos en los países, en las regiones, y creo que lo que ocurre en el estado de Michoacán no se puede entender solamente como un problema de ingobernabilidad o de complicidad de los agentes del Estado con el crimen organizado. También es un asunto de economía global y creo que una explicación que advierte estas dos dimensiones será bastante reveladora y pues si es posible vamos a incursionar por ahí. Memo. Buenos días, gracias por la invitación y gracias a Cambio por este espacio, siempre un espacio abierto al diálogo, a los debates y que hay una libertad de expresión que, bueno, yo felicito a los dirigentes de este periódico, de este espacio mediático, que siempre nos han dado esa libertad de expresión que desafortunadamente en otros medios no se da. Eso como primer elemento. Y bueno, en el sentido de lo que estaban comentando, sin duda Michoacán está inmerso en la red internacional del narcotráfico, cuando menos desde los años 70, incluso desde los años 60, ya se avisoran elementos donde se perfila que Michoacán es parte de esta red internacional del narcotráfico. Sin embargo, mientras se fueron actividades relacionadas con este fenómeno, hubo una relativa tranquilidad en el Estado, es decir, había cooptación de agentes del Estado para permitir este tráfico, pero no se afectaba a la población en su conjunto. Es decir, la gente decía, bueno, yo no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo. Entonces los narcotraficantes hacían su trabajo, sacaban sus cosechas, las llevaban a Estados Unidos o a otros centros de consumo nacional en esta red internacional, en esta red global que, como dice el maestro Canedo, cada vez es más amplia y penetra cada vez más regiones. A Michoacán le toca jugar un papel fundamental, un papel de productor en un primer momento de marihuana y en tiempos más recientes ya de metanfetaminas, pero al final de cuentas es una red donde están inmersos pues fundamentalmente el mercado mayor del mundo, que es los Estados Unidos.
El problema empezó para la población a partir del 2002, hace aproximadamente 12 años, cuando al combatirse por el Estado mexicano y otras agencias, al combatirse el narcotráfico, estos empezaron a buscar otras actividades, que son precisamente el secuestro, el levantón, el cobro de derecho de piso, tráfico de niños, de blancas, etcétera. Es decir, ampliaron sus actividades económicas como cualquier cártel, digamos, económico global que va ampliando sus esferas de control. Ellos también lo hacen, solo que aquí se trata netamente de una economía criminal, es decir, actividades delictivas que no deben ser permitidas por el Estado, pero que sin embargo fueron toleradas, primeramente el narcotráfico y después las otras actividades de esta economía criminal, y llegamos a lo que conocemos en la actualidad, que es Michoacán visto como un estado, digamos, donde no hay gobernabilidad. Prueba de que no existe gobernabilidad es que tenemos un nuevo gobernador de facto, el señor Alfredo Castillo Cervantes, viene a suplir a Fausto Vallejo Figueroa como gobernante ante la ineptitud del segundo y sus problemas de salud que le impiden un desarrollo pleno de sus actividades normales. Es decir, un gobernador tiene que tener sobre todo energía, estar viajando a muchos lugares, tener una gran actividad, una agenda muy, muy cargada, y bueno, por su propia debilidad física, no hay que negarlo, el señor Fausto Vallejo está impedido de esto. Muy bien, Guillermo. En este caso, ingeniero, estaríamos hablando, en el caso concreto de las instituciones en Michoacán, de un debilitamiento. Se habla incluso en la prensa nacional de un estado fallido. Estaríamos en esas condiciones. Y la otra es, para aprovechar el tiempo, ¿cómo surgen estos grupos de autodefensa? ¿Es una respuesta de la sociedad o es también, o forman parte también de la política del Estado? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es calificar la apreciación que se hace desde el poder público, tanto estatal como federal, de que se puede resumir la situación en Michoacán como una simple lastimadura al tejido social. A nivel federal, por ejemplo, el secretario de Gobernación creo que ha ubicado mejor el asunto cuando dice que se trata de una lastimadura a las instituciones. Uh-huh. Y de ahí pues, poco le falta a esta afirmación para referir que lo que ocurre es que ha habido una falla del Estado. Uh-huh. Pero también la falla no es nada más una falla en la eficacia del Estado. Esa lesión puede ser una verdadera corrupción de las funciones del Estado, lo cual es precisamente lo más grave que nos puede ocurrir, y más grave para todos. En consecuencia, creo que es muy importante darse cuenta por qué en Michoacán, como en otras regiones del país, la disputa por territorios y la ampliación de el crimen organizado, la comisión de delitos como los que ha mencionado aquí el doctor, ha sido de tal magnitud y ha cobrado tal cantidad de víctimas. Es muy importante darnos cuenta que el término crimen organizado hace alusión no solamente a la asociación delictuosa común y corriente de individuos, implica, siempre que se use el término, no solamente la complicidad de los propios funcionarios públicos, de los agentes del Estado. Más allá de la complicidad se vuelven hasta estrategas y líderes incluso de esta actividad. Entonces, el asunto creo que incluso rebasa lo que pueda significar el término de derrumbe del Estado o falla del Estado. Se ha llegado en México y particularmente en Michoacán a una evolución que nos permite calificar al Estado mexicano, sobre todo en la expresión que tiene aquí local, como un Estado canalla. Es decir, donde los funcionarios públicos
son no solamente, repito, cómplices o facilitadores de las acciones criminales, sino que se convierten en verdaderos agentes protagónicos, y con esto han traicionado entonces una de sus obligaciones fundamentales previstas desde la Constitución, que es hacer cumplir ellos, no hacer cumplir el principio de legalidad. Sabemos que el poder público, los representantes del poder público, no pueden actuar más allá de lo que en términos de facultades y poder les otorgan las leyes. Pero incluso en este asunto debe entenderse que los funcionarios que se comprometen y se vuelven actores de las organizaciones, incluso criminales, bueno, no solamente están incrustados en el Poder Ejecutivo, también hacen cuerpo y actúan estratégicamente en el poder, por ejemplo, legislativo, estableciendo códigos legales que no crean las garantías precisamente de respeto a la ley, todas las constricciones que impidan que los funcionarios dejen de satisfacer el principio de legalidad. Entonces, México, como país corrupto, calificado así por los organismos en esta materia de carácter internacional, bueno, muestra grados de corrupción inauditos en el asunto del cumplimiento a la ley. Por eso se habla de un derrumbe del Estado de Derecho. Entonces, el problema es que en Michoacán, donde hay una disputa por el territorio, y se entiende básicamente a partir de la feracidad de las tierras que permiten un cultivo de estupefacientes. Y la minería, pero el asunto del puerto Lázaro Cárdenas, que además es enormemente importante a nivel continental, bueno, es una puerta de entrada y salida. Por ejemplo, los precursores que han permitido que la industria de drogas sintéticas, en manos precisamente del cártel dominante en el estado, que es el cártel de los Caballeros Templarios, bueno, pues tenga una posición estratégica que es envidiable y disputable. Pero el problema del propio narcotráfico es que también ha sido objeto de una corrupción cuando, más allá del negocio organizado del narcotráfico, se dedica a todo lo que consignó aquí el doctor, y eso ha causado una sangría, un genocidio ya de la población civil, y eso es lo que explica entonces la reacción precisamente de los pobladores de esas regiones, que son víctimas en todos los niveles, en todas las categorías, porque son asesinados, son extorsionados, son secuestrados. Y claro que esta es la consecuencia de que el Estado no actúa, pero el Estado no actúa, los funcionarios no actúan, las policías no actúan, el propio ejército no actúa con todo el poder o eficacia que pudiera tener, porque está comprometido delinquiendo a la par con estos forajidos. Entonces, el problema es mayúsculo y debe preocupar enormemente a la presidencia, porque se pone aquí en evidencia que esta incursión incluso de nuestro país ahora para ingresar más cabalmente a ese mercado, renunciando a la soberanía y entregando muchos recursos, pues va a reforzar el delito del crimen organizado, dado que este es un negocio de carácter absolutamente transnacional. Y entonces, en el territorio de Michoacán, lo que está en juego es una disputa por el territorio por parte de un cártel autóctono que aquí emergió, que tiene ya una tradición, que tiene influencia, tiene apoyo social, se mueve en parte como pez en el agua. Y por otro lado tenemos un cártel nosotros que tiene ya reconocimiento también global, que es el cártel de Sinaloa, que le interesa ocupar esta plaza. ¿Cuál es la diferencia? El cártel de Sinaloa está dedicado básicamente al comercio internacional de la cocaína, y México es un país catalizador de toda la producción
Ahora resulta que el cártel de Sinaloa está fomentando la producción desde los países productores andinos para que no merme y continuar con él. A cambio de eso, este es un cártel que hace el doble negocio del tráfico de armas. Y entonces resulta que por el puerto y el hecho de que el territorio michoacano es muy valioso, pues la disputa que a ese nivel se da es entre este cártel hegemónico en el país, que quién sabe quién tenga el apoyo, habría que verlo, sí. Porque todos los actores aquí nos han dicho, los locales, bueno, que el cártel de los templarios tiene el apoyo del gobierno del estado, de los presidentes municipales, de las policías diversas, etcétera. Bueno, y el otro cártel está actuando al margen de la corrupción del Estado mexicano. Da la impresión, porque además en nuestro país, bueno, sabemos que el cártel de Sinaloa, a lo largo de ya un par de decenios, creo, pues ha cultivado regiones, áreas de influencia en el poder público federal. Y entonces puede ser que aquí el asunto no se vaya a acabar simplemente con la posible emigración, si es que logran salir, o la masacre de los caballeros templarios, si es que se lleva a cabo, porque van a ser sustituidos entonces pues por otro cártel. ¿Cuál Muy será bien, la diferencia? Muy bien, ingeniero. Guillermo, a la gente sí le interesaría saber, porque nos enfrentamos también a un proceso de desinformación. En ese sentido, sí es genuino esa construcción de las autodefensas en Michoacán, o forman parte también de una estrategia federal. Bueno, aquí yo quisiera remontarme un poco a la anterior pregunta que habías hecho sobre el Estado fallido y el surgimiento de los grupos de autodefensa. Ya desde los años 70, 80, con Bartlett y otras gentes en el poder, se hablaba de la narcotización del Estado mexicano. Es decir, ya se veían visos de cómo el gobierno federal, Carlos Salinas de Gortari, estaba siendo penetrado por agentes importantes del narcotráfico, y Buendía de alguna forma fue víctima por haber dicho la verdad, fue víctima de este grupo, lo asesinaron precisamente por haber informado a la sociedad algunas actividades que tenía esta narcotización del Estado mexicano. Entonces no estamos hablando de una cosa nueva. Ahora, el tema del Estado fallido, al gobierno no le gusta que se hable de Estado fallido, pero habría que preguntar a la gente si el Estado está garantizando lo que es su obligación. Para eso le pagamos los impuestos. ¿Para qué le pagamos impuestos nosotros al Estado? Para que nos garantice la seguridad pública. En este caso no existe. Para que nos garantice el libre tránsito en todo el territorio nacional, en el caso de Michoacán, en vastas regiones, no existe. Para que nos garantice la seguridad en nuestra propiedad privada, en este caso ya hemos visto cómo gente ha sido despojada de sus ranchos, de sus huertas aguacateras, de sus casas por la vía de la violencia, ante notarios públicos, incluso cómo se les despojó de sus posesiones de manera totalmente ilegal. Entonces, si todas estas funciones que debe cumplir el Estado no las cumple, pues entonces estamos hablando automáticamente de un Estado fallido, si bien no en todo el territorio del Estado mexicano, sí en vastas porciones, como puede ser Tamaulipas, como puede ser Michoacán, que son los casos más conocidos. Ahora, el Estado está para garantizar la paz también. Tenemos, según el índice de violencia, el segundo lugar después de Siria, que ahí haya una guerra civil totalmente abierta, reconocida por la comunidad internacional. México ocupa el segundo lugar. Entonces, ¿cómo vamos a atraer la inversión? ¿Cómo vamos a ser atractivos? En este caso, Michoacán, que pretende ser un estado eminentemente turístico. ¿Cómo vamos a atraer turismo? Si Estados Unidos le está diciendo a sus ciudadanos, nuestro principal socio comercial le está diciendo a su gente, no vayan al estado de Michoacán porque no hay condiciones de seguridad. Entonces, no puede prosperar la actividad económica. Ahora hemos visto también recientemente en algunas regiones como Michoacán, la actividad económica local, porque ahí no hay turismo internacional, ha caído hasta en un 60% por estas actividades criminales. Entonces estamos hablando ya obviamente de un estado fallido, repito, en vastos territorios, en este caso de Michoacán. En el caso de las guardias de autodefensa, bueno, si ustedes recuerdan cómo la familia surgió en un inicio, era para liberarnos del cártel de los Zetas.
¿sí? Una vez que cumplió su función y expulsó a otros cárteles, se convirtió en lo mismo, es decir, en un cártel extorsionador, no solamente controlador de actividades ilícitas, sino extorsionador de la gente. Y entonces vemos ahora a los grupos de autodefensa están expulsando a los caballeros templarios de vastos municipios. Según esto ya tenemos guardias de autodefensa en 20 municipios. Estamos hablando de Apatzingán, de Cualcomán, de Buenavista, de Chinicuila, de Aquila, de Coahuayana, incluso de La Huacana, de Churumuco, ahora de Mújica, de Parácuaro. Entonces, si vemos ellos sí tienen una estrategia, y su estrategia es rodear totalmente al municipio de Apatzingán. Ya lo han conseguido. Si ustedes observan y hacen un mapa con todos estos municipios, estos 20 municipios, hacen un anillo alrededor de Apatzingán, es decir, ya tienen rodeados a donde está supuestamente el santuario de los caballeros templarios. ¿Qué pasa si el ejército permite que estos grupos de autodefensa entren a Apatzingán, como lo intentaron hace algunas semanas? Pues se da totalmente una masacre entre ellos y los caballeros templarios. Pero ¿a qué grado hemos llegado de ingobernabilidad? Que es la misma sociedad la que se tiene que estar armando para sacar a los delincuentes ante la ineficacia de los agentes del Estado. Obviamente aquí la pregunta es ¿quién les da dinero? ¿Quién les da el armamento tan potente? ¿Verdad? Hay quien dice que están financiados por un cártel que es el Cártel Jalisco de la Nueva Generación, que pretende sacar a los templarios y adueñarse de la plaza. Entonces, como decía el maestro Canedo, estamos ante una lucha por el territorio, una lucha por la plaza entre estos cárteles, donde la sociedad está entre tres elementos. Por un lado, los caballeros templarios, por otro lado, los grupos de autodefensa, y por otro lado, los soldados, la Policía Federal y los agentes del Estado, que a veces realmente solamente son agentes que están contemplando la situación, o a veces sucede lo que pasó la semana pasada, donde una niña fue masacrada por las guardias, por los propios soldados, entonces evadiendo toda la cuestión de los derechos humanos. Entonces estamos en un verdadero galimatías, donde es difícil que alguien tenga todas las hebras y pueda explicar ampliamente cómo se da este fenómeno, pero lo que sí observamos es que hay una ausencia del Estado, y qué casualidad que después de tantos años no pudieron capturar a muchos delincuentes, y nos encontramos hoy con la noticia de la primera plana de Cambio, donde hay 38 detenidos. ¿Y por qué no habían sido detenidos estas personas? Si todo el mundo los conoce, si todo el mundo sabe dónde se mueven, pues precisamente por la complicidad, por la corrupción. Entonces como que estamos como en un borrón y cuenta nueva, y ahora sí el Estado está actuando para detener a estos delincuentes, pero no sabemos si se vayan a suplantar por otro cártel que sea donde tenga intereses el mismo gobierno federal, porque el gobierno federal también tiene, digamos, sus cárteles favoritos. Hemos visto cómo llega un presidente y combate a un determinado cártel y consiente a otro, llega otro presidente, combate a otro cártel. Si hacemos una historia, veremos cómo cada presidente tiene sus cárteles favoritos, combate a unos, pero no los combate a todos, y entonces van desalojando las plazas para que entren, digamos, el nuevo rey del territorio, llámese Cártel Jalisco de la Nueva Generación, no sabemos cómo se vaya a llamar, pero ese es el peligro, que una vez que se limpie de caballeros templarios, están listos ya los otros para entrar, y de hecho ya están en Michoacán estos grupos, y supuestamente algunos de ellos están financiando a los grupos de autodefensa, pero sin duda el movimiento de autodefensa podríamos hablar de dos diferencias: los grupos de autodefensa que operan en municipios mestizos, y los grupos de policías comunitarias que actúan en municipios con fuerte presencia de población indígena, como el grupo de Cherán, por ejemplo. Sin duda el grupo de Cherán es un grupo que sí tiene una base social importante, los guardias comunitarios sí tienen una base social comunitaria en Cherán, y es evidente, y hay datos que han logrado disminuir drásticamente los índices de criminalidad en ese municipio, quiere decir que actúan mucho mejor que el Estado, y en ese sentido el Estado debería de apoyar a estos grupos comunitarios, pero cuidarse de que no estén infiltrados por un nuevo cártel que quiera ocupar la plaza. Muy bien. Ingeniero, así muy breve, ¿le parece a usted que esa estrategia del gobierno federal dé resultados a corto plazo, tenga algún sentido para el Estado de Michoacán? Muy breve, porque se nos acabó el tiempo. Creo que va a tener éxito en ese desplazamiento de los caballeros templarios, y eso abrirá la puerta al cártel de Sinaloa. Creo que la lastimadura, así llamada, del tejido social es irremediable si no hay un cambio no solamente de régimen político, sino sobre todo de economía, de
régimen de la economía. Y donde sí definitivamente no creo que haya ningún cambio, va a fracasar nuevamente porque no es su propósito, es reparar la lesión a las instituciones, acabar con la corrupción de ellas, que las han convertido en un estado calificado pues así, de canalla y fallido, porque esta es una cuestión de la clase política. Entonces es realmente la corrupción de la clase política y el desmedro o el propio fracaso de la democracia representativa lo que ha llevado a esta corrupción de la institución y las funciones del Estado. Y las policías, no las policías, sino los grupos de autodefensa, a mi modo de ver, son una auténtica expresión, no digo de hartazgo, sino de necesidad. Como legítima defensa. Absolutamente, y no nada más de defensa, sino de preservación de la vida de esas personas que tuvieron que organizarse para combatir, pues sí, al cártel. Lo que el Estado no pudo hacer. Sí, pero ahora se han enfrentado ya directamente al Estado y acusan un tipo de rebeldía, un grado de desobediencia civil, de la que hemos hecho alarde en el país, porque se dice que vamos a incursionar por ella para oponernos al autoritarismo y la arbitrariedad. Y estos señores sí llegaron a un punto de desobediencia civil que parece bastante extremo, porque lo que están desobedeciendo es la ley de armas. No es lo mismo desobedecer una ley de hacienda o una ley laboral o otra cosa que la ley de armas. Y esto es lo que realmente preocupa no solamente al gobierno mexicano, a la federación, preocupa a los Estados Unidos, porque una vez que se toma la determinación de ir en contra, bueno, de las lacras sociales, de los grupos criminales y también del Estado, cuando se corrompe y se vuelve en un Estado canalla, pues abre un umbral de posibilidades para la revuelta. Lo dejamos ahí, ingeniero. Les agradecemos su presencia a este espacio y Cambio en el Debate, y nos vemos la próxima ocasión para continuar este tema que resulta preocupante e interesante para los michoacanos y michoacanas. Gracias por estar en este espacio. Gracias por la invitación, Rafa.